Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con nuestro módulo de los ciclos de potencia de gas y vamos a continuar con el ciclo Otto, que abruptamente habíamos terminado en esta parte, y lo que estamos tratando de hacer es de mantener cada una de estas clases lo más cercano posible a 30 minutos. Sí, en la clase anterior decíamos que el objetivo era obtener una relación cerrada en función de la relación de compresión para la eficiencia del ciclo Otto, y que para ello vamos a suponer que al momento de evaluar la eficiencia vamos a utilizar la suposición de calores específicos constantes. El comportamiento que vamos a determinar con respecto a la relación de compresión es cierto en el caso de los calores específicos variables y también es cierto en los motores reales, no necesariamente en los mismos números o con las mismas respuestas, pero el comportamiento global es el mismo. Así que bajo la suposición de calores específicos constantes, las diferencias de energía interna específica se puede expresar como el producto del calor específico por una diferencia de temperaturas. Y en el numerador vamos a factorizar T1 y en el denominador vamos a factorizar T2. Y esta sería la expresión que obtendríamos. Ahora, cuando analizábamos los procesos 1 a 2 y 3 a 4, decíamos que T2 entre T1 era igual a R a la K menos 1. Y también decíamos que T3 entre T4 era igual a R a la K menos 1. ¿Y esto qué significa? Que T2 entre T1 es igual a T3 entre T4. Ahora, esta expresión puede ser reagrupada. Así que si T2 entre T1 es igual a T3 entre T4, podemos decir que T4 entre T1 es igual a T3 entre T2. Eso que significa que esto que tenemos aquí debe ser igual a esto que tenemos acá, y esto se cancelaría. Por lo tanto, la eficiencia térmica del ciclo Otto se reduce a 1 menos la relación entre T1 y T2. Y aquí estaríamos tentados esto es Carnot. Sin embargo, si regresáramos a este diagrama, decíamos que T3 era igual a TH mínimo y que T1 era igual a TL máximo. Así que si regresamos la eficiencia de un ciclo de Carnot sería igual a 1 menos T1 entre T3. Y T3 es más grande que T2, por lo tanto de tal manera que el número que le vamos a restar a 1 es más pequeño en el ciclo de Carnot. Así que la eficiencia del ciclo Otto es claramente inferior a la del ciclo de Carnot. La relación entre las temperaturas 1 y 2 es función de la relación de compresión. T2 entre T1 es R a la K menos 1, por lo tanto la eficiencia térmica de un ciclo Otto
Bajo la suposición de calores específicos constantes se reduce a 1 menos 1 entre R a la K menos 1. Y entre más grande sea R, más grande será el número en el denominador y más pequeño será el número que tenemos que restarle a 1. Por lo tanto, entre más grande es R, más grande es la eficiencia del ciclo, tal y como lo muestra esta imagen. Según esta imagen, según esta gráfica, para las máquinas de ignición por chispa, R está más o menos en un rango entre 7 y 10. Eso significa que a pesar de que sabemos que entre mayor es la relación de compresión, no podemos usar cualquier relación de compresión en este tipo de motores. Y el motivo de esta restricción tiene que ver con el fluido que hay en la cámara al momento de comprimir o en la carrera de compresión. Decíamos que en el motor de gasolina, en la admisión o en la cámara, en el proceso de compresión, hay mezcla de aire y combustible. También decíamos que el encargado de potenciar la combustión era la chispa. Esto significa que controladamente queremos que sea la chispa quien acelere el proceso de combustión. Sin embargo, si tenemos un sistema de pistón y cilindro, al disminuir el volumen, estamos agregando trabajo, estamos haciendo trabajo sobre el sistema, de tal manera que su energía interna aumenta. Y bajo la suposición de gas ideal, esto hace que la temperatura aumente. Así que entre más disminuye el volumen, más se incrementa la energía interna de la mezcla de aire y combustible y aumenta su temperatura. Si esta temperatura alcanza un punto en el que la combustión se acelera, será el proceso de compresión y no la chispa el que inicie el proceso de combustión. Y esto no es deseado en los motores de gasolina. Repito, se desea que sea la chispa controladamente la que inicie o acelere el proceso de combustión. Y es por eso que el rango de relaciones de compresión está limitado al que se muestra en esta imagen en los motores de gasolina y en el análisis de nuestros ciclos otros. ¿Bajo qué suposiciones es válida la ecuación de eficiencia térmica que está encerrada en el recuadro? Para llegar allá, suponíamos comportamiento de gas ideal con calores específicos constantes, con todas las características de los procesos que hemos analizado, es decir, aire como fluido de trabajo, compresión adiabática, expansión adiabática, adición de calor a volumen constante y rechazo de calor a volumen constante. Todas esas suposiciones son necesarias para llegar a esta conclusión. ¿Cómo cambiaría el análisis si alguno de los procesos de transferencia de trabajo fuese politrópico pero no isentrópico? Veamos, cuando nos referimos a procesos de transferencia de trabajo, nos referimos al proceso de 1 a 2 o al proceso de 3 a 4. En su curso de Termo 1 se definía procesos politrópicos como un proceso donde P por V a la N es constante. P por V a la K representa un proceso politrópico donde N es igual a K, pero también representa un proceso isentrópico de gas ideal
con calores específicos constantes. Así que si tenemos un proceso P por V a la N constante, donde N es diferente de K, tendríamos un proceso politrópico, y los procesos pueden ser internamente reversibles, pero no serían adiabáticos. Para que un proceso sea internamente reversible y además sea adiabático, también debe ser isentrópico. Y si N es diferente de K, entonces el proceso no es isentrópico. Y si no es isentrópico, debe involucrar transferencia de calor. Así que lo que queremos decir con esto es que si tenemos un proceso politrópico de 1 a 2 o de 3 a 4, donde N no es igual a K, debemos suponer que en esa interacción puede haber calor y no lo podemos eliminar de nuestra ecuación de balance de energía. El trabajo de frontera para procesos politrópicos está dado por estas dos expresiones dependiendo del valor que tenga N. Y acá repetimos, si el proceso es internamente reversible pero no es isentrópico, debe haber transferencia de calor en ese proceso. Y tenemos que mantener este término en nuestro análisis de balance de energía. El siguiente ciclo que vamos a analizar es el ciclo diésel o el ciclo ideal de la máquina de ignición por compresión. En el ciclo diésel, en la carrera de compresión, lo que tenemos es aire, y en vez de que una chispa potencie el proceso de combustión, comprimimos el aire y en un momento o en una posición decidimos o se decide inyectar combustible, y suponemos que la temperatura del aire es lo suficientemente alta para que la combustión sea rápida o para que haya un proceso de combustión eficiente. Que vamos a suponer en el análisis del ciclo diésel, las suposiciones de aire estándar las vamos a seguir utilizando. El proceso de 1 a 2 o la carrera de compresión es adiabática y es internamente reversible, así que el proceso de 1 a 2 es idéntico al del ciclo Otto. Donde cambia el análisis del ciclo Otto con respecto al del ciclo diésel en el proceso de adición de calor. En el ciclo Otto, el proceso de adición de calor era supuesto a volumen constante, y esta era la trayectoria que sigue el proceso de adición de calor en el ciclo Otto. En el ciclo diésel, el proceso de adición de calor ocurre a presión constante, así que esta es la trayectoria que sigue el proceso de adición de calor en el ciclo diésel. En el ciclo Otto, el trabajo de 2 a 3 es 0. En el ciclo diésel, el trabajo de 2 a 3 es diferente de 0. Observamos que hay incremento de volumen, por lo tanto, esto representa trabajo de salida en el ciclo diésel en el proceso de adición de calor. Así que en el análisis del proceso de adición de calor del ciclo diésel no podemos eliminar interacciones de trabajo como sí podíamos hacer en el ciclo Otto. El proceso de 3 a 4 también es adiabático e internamente reversible, así que el proceso de 3 a 4 también es isentrópico en el ciclo diésel. Y el proceso de rechazo de calor ocurre a volumen constante, igual que ocurría en el ciclo Otto. Sin embargo, el estado 3 del ciclo diésel es diferente al estado 3 del ciclo Otto, por lo tanto, del ciclo diésel, o el estado 3 del ciclo Otto es diferente al estado 3 del ciclo diésel, por lo tanto, de 3 a 4, y acá debería decir 4, de 3 a 4 en el ciclo diésel las características van a ser algo diferentes a las del ciclo Otto.
R sigue representando la relación de compresión, es volumen máximo entre volumen mínimo, y esto ocurre entre 1 y 2. Sin embargo, en el ciclo Otto solo había, los estados podían estar en el volumen máximo o en el volumen mínimo. Todos los volúmenes se reducían a esos dos volúmenes. Sin embargo, en el ciclo Diesel observamos que hay un tercer volumen que es V3. Este es volumen máximo, este es volumen mínimo, y hay un volumen 3 que se encuentra entre esos dos. Por lo tanto, hay un nuevo parámetro que tenemos que definir, que es el R sub C, que compara V3 con V2. Y R sub C se le conoce como relación de corte de admisión. Cualquiera de las expresiones mostradas en esta diapositiva serían útiles para evaluar la eficiencia térmica del ciclo Diesel. Decíamos que el análisis del proceso de 1 a 2 en el ciclo Diesel es idéntico al análisis del proceso de 1 a 2 en el ciclo Otto, y es por eso que vamos a iniciar nuestro análisis del ciclo Diesel con el proceso de adición de calor. Esta es nuestra ecuación general de balance de energía, pero decíamos que en el proceso de adición de calor, en el ciclo Diesel, no podíamos eliminar el proceso o la interacción de trabajo. Lo que sí sabemos es que la presión es constante, por lo tanto esto se reduce a esta expresión. Así que esta es nuestra ecuación de balance de energía, y lo que nos interesa despejar de aquí es el calor. Así que vamos a mover esto para el lado izquierdo. P3 es igual a P2, y es lo que acá habíamos llamado P. Esto puede ser P3 o puede ser P2. Ahora, esta combinación que tenemos aquí debe haber sido definida en su curso de termodinámica 1 como entalpía específica. Acá esto es negativo y esto es H2. De tal manera que para el ciclo Diesel, el calor agregado es igual a la diferencia de entalpías entre el estado 3 y el estado 2. Al estar trabajando con gas ideal, cada una de esas entalpías depende únicamente de la temperatura. Y nuevamente acá podemos tomar dos caminos: calores específicos constantes o calores específicos variables. Si suponemos calores específicos constantes, a esto se reduce nuestra ecuación de balance de energía del proceso de 2 a 3. Si suponemos calores específicos variables, debemos ir a las tablas y buscar H3 y H2. Y nuevamente, si suponemos que conocemos T1, R sub C, podemos encontrar T2 y T3 y sin ningún problema evaluar la entalpía del estado 3 y la entalpía del estado 2. Si los calores específicos fueran variables, repito, hay que buscar estas entalpías con estas temperaturas en las tablas de aire, que es la tabla 11 en las tablas suministradas por el profesor a través de la plataforma. El proceso de rechazo de calor, y vamos a dirigirnos a este proceso, pues vamos a usar esta expresión para evaluar la eficiencia térmica del ciclo. El análisis del proceso de 3 a 4 requiere el uso de relaciones isentrópicas de gases ideales. Al ser a volumen constante, no hay trabajo en el proceso de 4 a 1, así que obtenemos que el calor rechazado es igual a una diferencia de energías internas específicas, que bajo la suposición de calores específicos constantes se reduce a CV por una diferencia de temperatura. Sustituyendo el calor agregado y el calor rechazado en esta ecuación de balance en esta definición de eficiencia térmica, obtenemos esta expresión. Ahora, al igual que en el caso del ciclo Otto, vamos a tomar el camino de los calores específicos constantes para obtener una relación cerrada con respecto a la relación de compresión y a la relación de corte de admisión.
Lo que sí no va a ocurrir en este caso es que se cancelen los calores específicos. U4 menos U1 es igual a CV por T4 menos T1, mientras que H3 menos H2 es igual a CP por T3 menos T2, obviamente, suponiendo calores específicos constantes. Y CP entre CV es igual a K. Así acá tenemos esta K en el denominador y nuevamente vamos a factorizar T1 en el numerador y T2 en el denominador. En el caso del ciclo Otto, estas dos cantidades eran iguales. En el caso del ciclo Diesel, no son iguales. Así que veamos qué podemos hacer para simplificar un poco más esta expresión. Vamos a ver, el proceso de adición de calor ocurre a presión constante. Para un gas ideal, esto debe ser igual a R. P por V es igual a RT. Así que P1, V1 entre T1 es igual a R y es igual a P2, V2 entre T2 y es igual a P3, V3 entre T3. Lo que sí sabemos es que la presión en 2 y en 3 es la misma, por lo tanto T3 entre T2 es igual a V3 entre V2 y V3 entre V2 es R sub C, que definíamos como relación de corte de admisión. Así que este término es igual a R sub C. Veamos qué podemos hacer ahora con la relación T4 entre T1. T4 nada ha cambiado. Y con lo que acabamos de hacer tampoco ha cambiado nada. Hemos multiplicado 2 veces por 1. T2 entre T2 es 1 y T3 entre T3 es 1. Sin embargo, ahora esto nos permite reagrupar términos, este con este, para obtener este término. Este con este para obtener este término. Y este con este, o este con este para obtener este término. Ahora veamos qué características tiene cada uno de estos procesos. El proceso de 3 a 4 es isentrópico. El proceso de 1 a 2 es isentrópico. Y el proceso de 2 a 3 es isobárico. Así que la relación entre T4 y T3 se puede encontrar usando relaciones isentrópicas de gas ideal con calores específicos constantes. Esta ya sabemos que es función de RC. Y esta que está aquí debe ser función de R. Así que usando relaciones isentrópicas, T4 entre T3 es igual a V3 entre V4 a la K-1. Y T2 entre T1 es igual a V1 entre V2 a la K-1. Y T3 entre T2 es igual a V3 entre V2 a partir de la ecuación de estado de gas ideal. Lo que vamos a hacer a continuación es tomar estos dos términos que están elevados a la misma potencia y los vamos a agrupar, tal y como se muestra aquí. Ahora, ¿qué características tiene el proceso de 4 a 1? Según este diagrama, el proceso de 4 a 1 ocurre a volumen constante. Así que si el proceso de 4 a 1 es a volumen constante, quiere decir que V4 es igual a V1. Y estos dos se cancelan. Así que dentro de este paréntesis solo nos queda V3 entre V2 elevado a la K-1. Multiplicado por V3 entre V2 a la 1, solo nos queda V3 entre V2 a la K, y esta es la relación de corte de admisión. Así que T4 entre T1 es igual a R sub C elevado a la K. Sustituyendo ahora esta relación de temperaturas en función de la relación de compresión,
obtenemos esta expresión para la eficiencia térmica de el ciclo Diésel suponiendo calores específicos constantes. Al igual que en el ciclo Otto, a mayor relación de compresión, mayor es la eficiencia, y esto se puede observar en esta gráfica. Lo otro que se observa en esta gráfica es que a mayor relación de corte de admisión, menor es la eficiencia del ciclo Diésel. Al comprimir solamente aire, los ciclos Diésel pueden tener una relación de compresión más grande. Y así observamos el rango del ciclo Otto estaba por acá. Claramente el rango de relaciones de compresión del ciclo Diésel es mucho más grande que el del ciclo Otto. Pero repito, a mayor relación de corte de admisión, menor será la eficiencia del ciclo Diésel. Que no depende únicamente de la relación de compresión, depende de la relación de corte de admisión. Y el estudiante curioso, si aplica sus conocimientos de límite, cuando RC tiende a 1, va a observar que la eficiencia del ciclo Diésel alcanza la del ciclo Otto. Esta es la eficiencia del ciclo Otto a la relación de compresión máxima. Por acá, a lo largo de esta línea, estaría la eficiencia máxima del ciclo Diésel, dependiendo de la relación de corte de admisión. Aquí están las comparaciones en las eficiencias térmicas de ambos ciclos. Y con esto vamos a concluir esta clase, y en la próxima clase vamos a ver el ciclo dual y también vamos a ver un ejemplo. Con esto concluimos esta clase y continuaremos, repito, con el ciclo dual y un ejemplo en la siguiente clase para concluir el tema de máquinas reciprocantes. Así que espero sus comentarios y dudas a través del foro de discusión y nos vemos en una próxima clase.